Muy buenos días, hermanos en Jesucristo. Espero que se encuentren bien. Damos gracias a Dios en esta mañana por esta bendición, hermanos, que Dios nos permite estar aquí nuevamente para compartir el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio de las Buenas Nuevas. Bendito sea el nombre del Señor. Espero que ahí donde te encuentras puedas escuchar, ¿verdad?, este mensaje, y que la bendición de Dios esté ahí donde estás ahorita en estos momentos. A lo mejor estás en el trabajo, en el camino, no sé, en tu carro, en la oficina, ¿verdad?, algunos en casa, pero la bendición es de que la palabra de Dios pues es anunciada y predicada en estos tiempos hasta en muchas partes del mundo, y es una bendición muy grande hasta que la gloria del Señor, ¿verdad?, llene toda la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Antes de comenzar, quiero darte los teléfonos de aquí de cabina, que son el 55 59 32 91 28, el 55 59 32 91 28. Para cualquier cosa, pues puedes llamar, estamos para servirte en estos momentos, ¿verdad? Y mi teléfono es el 55 35 66 32 33, 55 35 66 32 33. Para cualquier cosa, estamos ubicados en la Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, Iglesia Evangélica Dios Eterno. Y estamos para servirte, ¿verdad? Cualquier cosa, ahí estamos. Ahí tienes también tu familia en Cristo, ¿verdad? Los hermanos, las hermanas que estamos ahí, estamos para servirte. Así que vamos a comenzar esta mañana el tema que traemos, ¿verdad? Que en Primera de Juan, donde dice Dios es luz, hermano. Dios es luz. Y voy a hablar antes de comenzar, vamos a ponernos en las manos de Dios para que la palabra, ¿verdad?, a través de estas ondas de radio, ¿verdad?, puedan llegar hasta tu corazón, ¿verdad?, y meditemos y reflexionemos en la palabra de Dios y la obedezcamos. Meditamos, reflexionamos y obedecemos la palabra de Dios, porque ahí es donde hay bendición. Padre, te adoramos y te glorificamos, te exaltamos. Bendito sea tu nombre, Señor Dios Todopoderoso. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por esta bendición tan grande que tú nos permites estar aquí, Señor, y que a través de esta red, Señor, de esta radio, tu palabra pueda ser anunciada. Señor, bendito sea tu nombre, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias, y perdónanos, Padre. Ten misericordia. Perdona nuestras ofensas, nuestros pecados. Sigue obrando en cada uno de nosotros, cumpliendo tu propósito en cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a permanecer firmes en medio de esta pandemia, en medio de la lucha, de la prueba, de la adversidad y de la enfermedad, Señor. Ayúdanos, Padre, te necesitamos, Señor, en nuestro diario vivir, Señor. Nos ponemos en tus manos esta mañana, Padre, y que tu Espíritu Santo siga hablando a la iglesia, que tu Espíritu Santo siga obrando, guiándonos, dirigiéndonos a cada momento, a cada instante, mi Dios. Bendito sea tu nombre, Señor. Te pedimos por esta ciudad, Señor, por este municipio de Tecama, por todos sus habitantes, por cada familia, Señor, por cada matrimonio, por cada iglesia local que está aquí en esta comunidad, Señor, por cada pastor, Señor Dios Todopoderoso, que tú bendigas su ministerio, Señor, a todos aquellos hombres y mujeres esforzados y valientes, Señor, que están ahí trabajando en tu obra. Tú los bendigas, tú los respaldes, tú los cuides y los protejas, Señor Dios Todopoderoso. Ponemos en tus manos los que están en los hospitales, Padre, enfermos, Señor, no nomás del COVID, sino de otras enfermedades, Padre. Ten misericordia, Señor. Te pedimos por ellos, Señor, por sus familiares, Señor Dios Todopoderoso. Te damos gracias, Señor, en esta mañana, Señor, que tú sigas bendiciendo nuestras autoridades y nuestros gobernantes, Señor, los que están en eminencia, Señor. Los ponemos en tus manos, Padre Dios Todopoderoso, que esta mañana, que este día, Señor, todo lo que hagamos sea para
la gloria y honra tuya. Te damos gracias, gloria, honra y honor en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Voy a empezar a leer, amados hermanos, en el capítulo 1 de Primera de Juan. Voy a leer desde el 1, dice la palabra de Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Bendito sea el nombre del Señor, hermanos. Pues Dios es luz, hermano. Entonces, la luz, antes de comenzar a entrar, déjame decirte que esta carta fue escrita con un propósito, hermanos. En aquellos tiempos, hermano, era para prevenir a los hermanos contra filosofías peligrosas, ¿no? Hoy en día hay muchas filosofías, muchos argumentos que van en contra de la verdad del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hay muchas cosas, y en aquellos tiempos, hermano, había muchas filosofías y huecas sutilezas conforme a los rudimientos del mundo y no conforme a Cristo. Entonces, esta carta la escribe el apóstol Juan, hermano, a los hermanos para que, por eso dice, lo que vimos desde el principio, lo que hemos oído desde el principio, eso los anunciamos. ¿Por qué? Porque había muchas filosofías en contra de la divinidad de Cristo, en contra de la verdad de que el verbo se había hecho carne. Entonces, en aquellos tiempos, pues las filosofías de los griegos, hermano, pues hablaba mucho sobre la materia y el espíritu, ¿no? Entonces, esta carta hace mucho contraste entre la divinidad de Cristo, ¿verdad? Y porque nació de mujer, pero también habla sobre el mundo y el enemigo del mundo, y los puntos que habla esta carta son muy importantes para la vida cristiana. Entonces vamos a entrar aquí donde dice el versículo 5, este es el mensaje que hemos oído y los anunciamos. Dios es luz, hermano. Entonces Dios representa la luz, hermano, y donde verdaderamente damos gracias a Dios por tener la palabra de Dios que ahora nos alumbra. Por eso la palabra de Dios dice que su palabra es luz a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, ¿no? Entonces, la oscuridad siempre va a representar, hermano, lo que es malo, lo que es pecaminoso. Entonces, Dios representa lo que verdaderamente es santo, ¿verdad? Dios representa lo que es santo, lo que es verdad, lo que es justo. Entonces, siempre la verdad, siempre la luz, hermano, va a exponer todo lo que se hace en la oscuridad, en lo secreto. Hoy en día, hermano, si nosotros no tuviéramos la palabra de Dios, ¿verdad?, pues a muchas cosas que son malas les diríamos bueno, como dijo el profeta Isaías, hay de a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, ¿no? Entonces, cuando en la oscuridad, hermano, el bien y el mal pues se parece mucho, ¿no? Hoy mucha gente
que está en tinieblas, a muchas cosas malas les dicen bueno, ¿no? Entonces, cuando venimos al conocimiento de la palabra, cuando viene la luz del Evangelio a nuestras vidas, hermano, pues descubre, ¿verdad?, aquello que nosotros pensábamos que era bueno, nuestros conceptos y nuestras filosofías que traemos del mundo. Muchas veces teníamos el concepto de que ciertas cosas eran buenas, pero cuando venimos a la palabra de Dios, hermano, y el Evangelio, la luz del Evangelio entra en nuestros corazones y nos resplandece la luz del Evangelio, hermano, pues nos damos cuenta que a lo que a nosotros a veces pues, nos parecía bueno, pues para Dios es malo, ¿no? Entonces la gente que anda en tinieblas, hermano, hay muchas cosas, todo lo ve bien, no hay nada de malo, ¿verdad? Pero cuando venimos a la palabra de Dios, sabemos ahora qué es lo que le agrada a Dios, lo que no le agrada a Dios, lo que es luz y lo que es tinieblas, ¿no? Entonces, cuando conocemos a Cristo, hermano, pues nos damos cuenta que hay muchas cosas que eran tinieblas en nuestras vidas, pero gracias a Dios, hermano, ahora nos ha alumbrado la luz del Evangelio, ¿no? Y para mucha gente, pues hay muchas cosas que les parecen buenas, ¿no? Entonces, la oscuridad, así como la luz no puede permanecer, o más bien, hermano, no podemos, como cristianos, no podemos permanecer en la oscuridad. Tampoco la oscuridad puede permanecer en la luz. O sea, cuando hay un lugar oscuro y prendemos un foco, todo se alumbra, hermano, todo se alumbra, y damos gracias a Dios por eso, ¿no? Entonces, el pecado, hermano, no puede existir, hermano, en la presencia de Dios. No puede existir en la presencia de Dios. Por eso les digo que Dios es luz, dice, y este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos, Dios es luz, y ningunas tinieblas, hermanos, hay en Él. No, ningunas tinieblas hay en Él. Mira lo que dice el Evangelio de Juan en el Evangelio de Juan capítulo 3. Dice la palabra de Dios en el 18, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermano, cuando nosotros pasamos de la luz, de las tinieblas a la luz, hermano, y pasamos a ser creación de Dios, a ser hijos de Dios, hermano, el pecado ya no debe existir en nosotros. Y no es que ya no pequemos, ¿no? Pero acuérdense que hemos hablado mucho acerca de eso, que el pecado en nuestras vidas es la excepción y no es la regla. Entonces el pecado, hermano, no puede existir delante de la presencia de Dios. Por eso apareció el Hijo del Hombre, hermano, para limpiarnos, ¿verdad? Es lo que vamos a ver más adelantito. Dice... más adelantito en otro versículo dice, y este es el mensaje que hemos oído de él, que os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Bendito Dios. Entonces no podemos, hermano, fíjese bien, esto es muy importante, porque hoy a veces hemos pasado por alto ya estos principios, estos fundamentos de la palabra de Dios, hermanos, y nosotros no podemos tener una comunión, hermano, o no podemos decir que amamos a Dios y a veces vivir o desear todavía el pecado en nuestras vidas, ¿no? En Dios no hay ningunas tinieblas. Por eso nuestra vida, hermano, siempre debe de ser examinada a la luz de la palabra de Dios. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, alumbras en caso de que en nuestras vidas haya tinieblas, y porque no podemos, hermano, como cristianos, no podemos amar a Dios o decir que creemos en Dios y todavía hay tinieblas en nosotros, ¿no? Entonces dice
Dice aquí, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Fíjate bien, y no practicamos la verdad. Muchos, hoy hablamos mucho de comunión con Dios, pero queremos seguir practicando la mentira, el pecado, hermano. Y aquí nos dice si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Hermano, en esto sí me voy a detener un poco, porque hoy en día, hermano, sí, muchos conocen y entienden esto, pero ¿por qué no practicamos la verdad? ¿Por qué muchos de nosotros que estamos dentro de las iglesias, hermanos, no practicamos la verdad? Tenemos que practicar la verdad. Muchos de nuestros problemas familiares, hermano, muchos de nuestros problemas personales, o con otras personas, o con los hermanos, es porque no practicamos la verdad. Los problemas que tenemos diariamente, hermanos, en nuestra vida diaria, hermanos, porque no practicamos la verdad. Y muchos decimos que tenemos comunión con Dios, pero si nosotros no practicamos la verdad, hermano, y nosotros creemos todavía, andamos en tinieblas, mentimos. Mentimos, hermano, porque no practicamos la verdad. Yo no puedo concebir, hermano, un cristiano, una persona cristiana, hermano, que todavía quiera andar en las tinieblas y que no practique la verdad. La Biblia habla mucho, hermano, una de las cosas que siempre ha tratado Dios con el pueblo, y hoy en día, hermano, es la obediencia. Jesucristo dijo, si me amáis, guardar mis mandamientos. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, el problema más grande de la humanidad es la desobediencia, hermano, a lo que dice Dios. Nosotros ya conocemos cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos evita, hermano, o qué es lo que nos impide a nosotros practicar muchas veces la verdad? Y eso es aquí lo que estaba diciendo el apóstol Juan a los hermanos. Bueno, es que había tantas filosofías en aquellos tiempos, hermanos, que querían quitarle la autoridad. El mensaje de la palabra de Dios, hermano, no es un evangelio cualquiera, no son pensamientos de hombres, hermano, es un evangelio, es la palabra de Dios, es algo divino, para ponerle en tela de juicio, a veces por tantas cosas que se nos meten o vemos o leemos que no es la Biblia, hermano, no practicamos la verdad y andamos en tinieblas. Hermano. No podemos nosotros decir que tenemos comunión con Dios y no practicamos la verdad. Dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esto es importante, hermano. Yo debo de andar. Dice ahí Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 8. Dice, hablando aquí el Señor Jesús, dice, respondiendo Jesús el 54, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco, y si dijera que no le conozco sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. ¿Cuántos de nosotros hoy en día, hermanos, decimos que conocemos, a lo mejor conocemos de Dios, pero no conocemos a Dios? Y en aquellos tiempos, hermano, era lo que le decían estos hombres a Jesucristo: vosotros conocemos, ¿no?
Y hoy en día, hermano, es muy diferente conocer de Dios que conocer a Dios. Si conociéramos verdaderamente a Dios, hermano, guardaríamos su palabra. Si conociéramos verdaderamente a Dios, hermano, practicaríamos la verdad. Si conociéramos verdaderamente a Dios, lo obedeceríamos. Si conociéramos verdaderamente a Dios, tuviéramos temor de Dios, hermanos. Y esto se ha ido perdiendo mucho hoy dentro del pueblo de Dios. A veces nos conformamos con ir a la iglesia. Con ir a la iglesia y hacer nomás, pasar listo, estar ahí presentes, hermano, pero ya sin verdaderamente, con un temor reverente, sin verdaderamente, hermano, obedecer a Dios, sin verdaderamente anhelar su presencia, el tener comunión con Él, verdaderamente conocerlo a través de su palabra, a través de que el Espíritu Santo nos lo da a conocer, de que Cristo nos lo da a conocer. Ya no hay ese anhelo, esa hambre y sed de la palabra de Dios. Hoy mucha gente dice, no, pues yo conozco de Dios, pero no conoce a Dios, no conoce sus atributos, que es amor, que es misericordioso, que es omnipresente, omnisciente, omnipotente. O sea, eso es conocer verdaderamente a Dios. Y cuando más conocemos a una persona, hermano, más confianza tenemos en Él. Y más, hermano, cuando obedecemos su palabra, pues nosotros vamos a andar en luz. Cuando practicamos la palabra de Dios, vamos a andar en luz y no en tinieblas, porque Dios es luz. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, y no es que nosotros seamos la luz, somos luz porque Cristo vive en nosotros. Pero una persona donde Cristo no está, pues no es luz. Porque llegamos a ser luz porque Cristo vive en nosotros, porque el Cristo es la luz del mundo, no porque nosotros seamos la luz. Pero cuando viene Cristo a nuestras vidas, tú y yo tenemos que alumbrar. Somos lumbreras en medio de una generación maligna y perversa. Por eso dice que nosotros somos la luz del mundo, pero tenemos que verdaderamente alumbrar, tenemos que tener comunión con el Padre, con el Hijo, tenemos que tener comunión entre nosotros, tenemos que practicar la verdad. No podemos amar o querer andar en el pecado y decir que tenemos comunión con Dios. Dios, acuérdate que lo que Dios aborrece, amado hermano, lo que Dios aborrece es el pecado. Que el pecado separó a Dios del hombre, y por eso apareció Cristo Jesús para reconciliarnos con el Padre. Ahora, por medio del sacrificio de Cristo Jesús, somos reconciliados con el Padre. Pero tenemos que practicar la verdad. Si decimos que le conocemos, por eso el apóstol Pablo dice, como hijos amados, sean imitadores de Dios. Todo aquel que conoce a Dios, que conoce a su Padre, trata de imitarlo, trata de ser como Él. Por eso debemos, hermano, aquí dice entonces, dice aquí, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Qué bendición, hermano, tenemos. O sea que la nueva vida en Cristo, hermano, acuérdate que la nueva vida en Cristo Jesús nos saca de la oscuridad de las tinieblas. Tú y yo ya no podemos andar en las tinieblas, hermano. Ahora la luz del Evangelio, hermano, nos alumbra. Ahora la luz del Evangelio nos guía, nos dirige, hermanos. En aquellos tiempos, ahora nosotros sabemos lo que es malo, lo que es bueno, lo que es santo, lo que es profano, lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios, lo que honra a Dios, hermano, y lo que avergüenza a Dios. Entonces tenemos que tenemos que practicar desde que nosotros, hermano, creímos en Cristo Jesús,
podemos tener una comunión con Dios. Nadie puede tener una comunión con Dios, hermanos, si primeramente no se arrepiente, ¿verdad? Y es salvo. Nadie. Entonces, por medio de Cristo Jesús, hermano, ahora podemos nosotros tener comunión con Dios. Podemos andar en la luz. Por medio de Cristo. Acuérdense que Jesucristo dijo: fuera de mí nada pueden hacer. El ser humano, hermanos, sin estar unido a Cristo, está muerto en sus delitos y pecados. El ser humano que no está unido a Cristo Jesús, hermano, pues está destituido de la gloria de Dios, de la gracia, de la gloria de Dios, por cuanto todos pecamos. Entonces, Cristo viene, hermano, y ahora hace posible que nosotros tengamos una comunión con el Padre, con el Hijo, una comunión entre nosotros, una comunión, hermano, verdaderamente, y ya no andamos en tinieblas. Entonces, solamente por la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Acuérdense, hermano, nada puede, hermano, solamente el sacrificio de Cristo nos limpia, solamente la sangre de Cristo. Dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y esa es la bendición que tenemos. Hoy mucha gente dice: es que Dios está en mi corazón. Sí, pero eso es lo que tú dices. Pero la única manera de que Dios habite en nuestros corazones es por medio del sacrificio de Cristo Jesús. Primero debe de existir un arrepentimiento. Primero debe de existir verdaderamente que la misericordia y la gracia de Dios venga a nuestras vidas, que Dios nos conceda el arrepentimiento, ¿no? Porque muchas veces dice la gente: no, ya el año que entra me arrepiento. Pues si no es cuando tú quieres. Hoy mucha gente no tiene verdaderamente, piensa que cuando uno quiere, uno se va a arrepentir y ya el Señor... No. Uno tiene que clamar por la misericordia de Dios, y quizá Dios te conceda el arrepentimiento y escapes del lazo del diablo en el cual tú estás cautivo. Pero no es de que yo ya el año que entra, el mes que entra, la semana que entra, ahora sí me voy a arrepentir. Pues no es así, amado hermano. La única manera de andar en luz, de tener comunión con Dios, de tener comunión entre nosotros, es por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra manera, hermanos, no hay otra manera. Por eso esto era lo que hablaba el apóstol Juan a los hermanos, porque pensaban, y hoy en este tiempo la gente está igual. Piensan que cualquier filosofía, cualquier pensamiento humanista, puedes tener una comunión, una relación con Dios. Pues no es así, amado hermano. No es así. El único camino para con el Padre es Jesucristo. El único que nos puede reconciliar con el Padre es Cristo. El único que podemos tener una comunión, una relación y andar en luz es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a estar vamos a tener algún corte y ahorita continuamos, hermanos. Dios me los bendiga. Anécdotas de un pastor. Te invita a conocer la historia jamás contada de cada pastor.
Visita nuestro canal Anécdotas de un Pastor. Iglesia Santuario Cristiano del Dios Vivo te invita a escuchar palabras de aliento para una vida mejor, con temas de bendición para toda la familia. Presidiendo los pastores Carlos y Victoria Guerrero. Municipio Libre número 44, entre Calzada Tlalpan y Calle Miraflores, Colonia Portales, Alcaldía Benito Juárez. Un verdadero atleta es el que se supera día a día, vence todos los retos y se mantiene saludable y lejos de las adicciones. La mejor combinación es estar cerca del deporte y de la familia, en equilibrio de cuerpo, mente y espíritu, para conseguir tus metas. Para un verdadero atleta, su principal reto es mantenerse concentrado, nunca dudar poniendo su espíritu y voluntad de campeón ante todo, con razón y corazón por toda la nación, juntos por la paz. Las adicciones pueden ser el otro rival a vencer, pero un verdadero atleta puede superar cualquier adversidad, y más aún apoyado de su familia. El deporte es el mejor camino para superarse en la vida. Un verdadero campeón pone fuera de combate a las adicciones, por eso no hay que bajar la guardia. Con razón y corazón, por toda la nación, juntos por la paz. Tu amigo Saúl El Canelo Álvarez. Son tiempos de contingencia. Hay que quedarse en casa para proteger tu salud y la de todos. Sigue estos sencillos consejos para mantenerte sano. Aliméntate de manera saludable. Limita el consumo de alcohol y de bebidas azucaradas. No fumes. Haz ejercicio. Convive con tu familia. Comparte las labores de la casa. Escucha música, lee y juega con tus hijos. Para más información, visita coronavirus.gov.mx. Y quédate en casa. Gobierno de México. Llegué a probar la cocaína, los ácidos, pastillas, pues hasta el final fue el que me encontré con la piedra, que fue con lo que más me hice adicto, ¿no? A los 17. Empecé a consumir ya fuertemente y fue donde empezó a ir en picada toda mi vida. Lo anexábamos. Se lo llevaba pues a la fuerza, ¿no? Lo tenían que someter. Él tiene temor de regresar a la casa para no recaer. Esto es un martirio que a nadie se le desea en verdad. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800-911-2000. Dije, total, voy a hacer. Bendito Dios, hermanos, estamos de regreso nuevamente aquí en esta cabina de Radio Voz 106.3 de FM y también por Facebook, hermanos. Damos gracias a Dios. Entonces hablábamos sobre que solamente por medio de Cristo, hermano, podemos tener comunión con Dios, una relación con Dios. Él nos reconcilió por medio de su sacrificio con Dios, hermano. Entonces, en aquellos tiempos pues había muchas filosofías que los hombres hablaban y decían y pensaban y ponían en duda que solamente por Cristo, dudaban de la divinidad de Cristo, de que Cristo fuera Dios, de que Jesús fuera Dios, ¿no? Y empezaban y por eso muchos decían, no, pues siempre atacando las escrituras, ¿no? Entonces les decía, hermano, que solamente por medio de Cristo Jesús, ¿ok? Podemos tener una comunión. Ahora, un genuino cristiano, hermanos, una persona que verdaderamente conoce a Dios, hermanos, se esfuerza por andar en la luz. Se esfuerza por andar en la luz y no en la falsedad, hermano. Debe de haber verdad en la vida de cada uno de nosotros. Debemos de practicar la verdad en nuestras vidas, hermano, cada uno de nosotros. Debemos caminar en luz como Él está en luz, ¿no? Y debemos, desde un principio me viene a la memoria, hermanos, desde que Dios creó todas las cosas, el Señor separó la luz de las tinieblas.
El Señor separó la luz de las tinieblas y esa es la vida del cristiano, hermano. Nosotros debemos de estar separados de las tinieblas, debemos de estar separados del pecado. Dice en 2 Corintios 6:14, dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. No hay comunión entre la luz y las tinieblas, hermano. Por eso debemos de andar nosotros en luz. Por eso yo cuando veo que uno que se dice cristiano anda con los tremendotes del barrio, de la colonia, digo, pues qué comunión, al menos que los esté evangelizando, a menos que les esté hablando de Cristo. Pero si anda con ellos o anda con ellas y vive como ellas y se comporta como, o sea, es el mismo comportamiento, ¿qué comunión, hermano, hay la luz con las tinieblas? Una persona que conoce a Dios, hermano, una persona que tiene comunión con Dios, no soporta andar en las tinieblas, no soporta andar en el pecado, o ver que los otros pequen y no digan nada. No, hermanos. Yo creo que ahí es donde muchos a veces estamos fallando hoy en día, hermano. Queremos todavía andar en las tinieblas. Queremos todavía tener comunión con los pecadores. Queremos tener comunión, hermano, con aquellos que hacen mal. ¿Y qué estamos haciendo ahí nosotros? Por eso no hay comunión, hermano, la luz con las tinieblas. Por eso, hermano, nos debemos apartar. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. Si tú dices, ¿verdad? Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, pues mentimos. Esto es así de sencillo, hermanos. Si decimos que tenemos comunión con Dios, si somos cristianos, si somos hijos de Dios, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué estoy haciendo yo con gente que son tinieblas, que andan en el pecado? ¿Yo qué tengo que estar haciendo ahí? Entonces dice, no, pues si decimos que tenemos comunión con Dios y andamos en tinieblas, pues somos mentirosos. Somos mentirosos. Entonces, aquí en el versículo 8, pues Juan aborda, hermano, la mentira y la falsedad que hay hoy en muchos de nosotros acerca de lo que pensamos del pecado, hermano. Hoy mucha gente ha minimizado el pecado. Ya no hay convicción de pecado en nuestras vidas, hermano. Es uno de los problemas grandes hoy dentro del cristianismo, hoy dentro de las iglesias de nuestro Señor Jesucristo, hermano, la falta de convicción de pecado. Hoy la gente ya está peque y peque y peque y peque y no hay convicción, hermano, no hay esa tristeza, ese dolor de haber fallado a Dios. Porque dice el 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pues yo no creo que sea pecado. Pues ya todo es pecado. Bueno, por eso, ¿qué es el pecado? Si tú lees la palabra de Dios, es infracción a la ley de Dios. Es faltar a los mandamientos de la ley de Dios. Entonces, por eso debemos andar en luz, conocer la palabra de Dios, conocer la luz del Evangelio para saber qué es el pecado. Porque hoy mucha gente, no sé si lo hace adrede o no sabe. ¿Por qué? Porque a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Hacen de las tinieblas luz y de la luz hacen tinieblas. A lo amargo le dicen dulce y a lo dulce le dicen amargo. Y aquí es donde el apóstol Juan confronta, ¿verdad?, la falsedad, y debemos de estar muy conscientes de esto hoy en día, amados hermanos en Jesucristo. No podemos tener en poco. Acuérdate que el pecado es lo que tiene así a toda la humanidad, toda la creación por el pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Hoy mucha gente, hermano, aún conociendo la palabra de no, pues yo no pequé, yo no he pecado. Yo no creo que eso sea pecado. Entonces, no, dice, nos engañamos a nosotros mismos, ¿no? Dice Romanos,
El libro de los Romanos, capítulo 7. Rápido lo vamos a leer, hermanos. En el libro de Romanos, capítulo 7, dice, voy a leer desde el 15, hablando el apóstol Pablo sobre el pecado. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí, hermanos. O sea, acuérdate, hermano, que todos, el pecado está en nosotros. Y que Jesucristo nos limpia, solamente el Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, hermano. Tenemos que nosotros a veces y verdaderamente cuando pecamos, hermano, venir humillados delante de la presencia de Dios con un corazón constrito y humillado, porque dice el capítulo 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno, esa palabra si alguno es la excepción y no la regla, si alguno hubiere pecado, tenemos abogado con el Padre, a Jesucristo el justo. Por eso era necesario que Jesucristo muriera, para que estuviera intercediendo por nosotros eternamente y para siempre delante del Padre. Entonces, hermanos, y mucha gente hoy ya no tiene mucha convicción, hermano, de lo que es el pecado. Ya no hay convicción, ya la gente peca como sin nada y ya no viene a los pies de Cristo. Señor, perdóname, ayúdame, ten misericordia de mí. Ya no le redarguye. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, hermano. Tenemos que ser siempre muy honestos, hermanos, sobre el pecado. Muchos, hermano, muchas veces dice el cristiano, fíjate bien cómo muchos cristianos tienen un pensamiento, dice, bueno, pues sí pequé, pero este pecado no es de muerte. Este pecado no es de muerte, ¿no? Porque más adelante habla el apóstol sobre el pecado que es de muerte y el pecado que no es de muerte, ¿no? Bueno, sí pequé, pero no es de muerte. Pero el pecado es pecado delante de Dios y eso ofende a Dios, amado hermano. El pecado ofende a Dios. Sí, pero no es de muerte. Pero la paga del pecado es la muerte. Es lo que dice Romanos 6. La paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y es por eso que mucha gente dice, sí, pues sí pequé, pero ya no hay esa convicción. Ya no hay ese arrepentimiento genuino de venir, ¿verdad?, a los pies de Cristo y decirle, Señor, perdóname, ayúdame en esta área de mi vida. Porque en lugar de practicar la verdad, y por eso más adelante en la carta de Juan dice que el que practica el pecado es del diablo. Así dice la carta de Juan. El que practica el pecado es del diablo. Los que tenemos comunión con Dios, los que andamos en la luz, hermano, como Él es luz, practicamos la verdad. No practicamos el pecado, hermanos. Practicamos la verdad y andamos en luz, tenemos comunión con Dios, conocemos a Dios, tenemos temor de Dios. Pero si nosotros decimos, no, pues sí pequé, pero pues no es de muerte. Bueno, pues de todos modos pidámosle perdón a Dios. Pidámosle perdón a Dios y que Dios tenga misericordia de nosotros. Y dice el versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Entonces, una de las cosas, hermanos, si nosotros queremos, ¿verdad?, vencer
vencer en muchas áreas de nuestra vida el pecado, ¿verdad? Ser limpiados con la sangre de Cristo, nuestro pecado, pues primeramente debemos reconocerle, confesarlo, ¿no? Dice la Escritura, el que confiesa su pecado y se aparta de él, alcanza misericordia. Es muy importante esto, hermanos. A veces, hermano, tantos pecados ocultos que hay en nuestras vidas, tantos pecados ocultos que hemos dejado de confesar a Dios, tantas cosas ocultas que hay en nuestro corazón, y acuérdate que el que escudriña la mente y el corazón es Dios. ¿Tú crees que Dios no sabe? Podemos engañar a mamá, a papá, a los hermanos, al pastor, a los vecinos, a todos podemos engañar menos a Dios, hermanos. Debemos de confesar que ese pecado escondido, oculto, hermano, que muchas veces está en nuestros corazones, lo podamos confesar y apartarnos de él para alcanzar misericordia. No podemos vivir así, hermano, con pecados ocultos. Dice, si nos confesamos nuestros pecados, Él es fiel. Acuérdate que Jesucristo no vino a condenar al mundo, sino que para que el mundo fuera salvo por medio de Él. Él vino a salvar al mundo. Y necesitamos de Dios diariamente, hermanos, necesitamos a Dios en nuestro diario vivir. Debemos de confesar. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para condenar. No, dice, Él es fiel y justo para perdonar. Acuérdate que la misericordia de Dios son nuevas cada mañana y que para siempre es su misericordia. Él es fiel, Él es justo, hermano. Él es justo. Acuérdate que el Señor no nos paga conforme a nuestros pecados. Él es misericordioso. Claro que va a tratar con nosotros de una y de otra manera. Él no tiene por inocente al culpable. Por eso debemos, hermanos, de meditar, de reflexionar en esta palabra. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Y qué dice? Y limpiarnos de toda maldad, hermanos. Pero tenemos que confesar nuestros pecados. Y tenemos que reconocer que a veces, hermano, seamos, ¿verdad?, humildes. Dios da mayor gracia a los humildes, ¿verdad? A los soberbios mira de lejos, pero a los humildes, hermano, mira de cerca. Y tenemos que tener esa humildad de reconocer, si tengo este problema con este pecado, Señor, perdóname, ten misericordia. Límpiame de toda maldad, de todo mal pensamiento, de toda mala idea, de todo mal deseo. Señor, límpiame, purifícame y santifícame en tu palabra, porque tu palabra es la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Entonces, tenemos que reconocer, hermanos, y esto no nomás es para nosotros los creyentes, sino para aquellos que no han creído, hermano, que reconozcan que hay un problema. Y mucha gente, hermano, en este tiempo, por eso les escribió esta carta, pues mucha gente hoy, cuando tiene ciertos problemas, hermano, recurren al psicólogo, recurren a otras fuentes, tocan otras puertas, buscan donde no deben de buscar. Y Jesucristo, y pues está ahí, dice, vengan a mí todos los que estén cargados y cansados, que yo los haré descansar. Y mucha gente, Jesucristo dijo, ustedes no quieren venir a mí para que yo los sane. Y hay mucha gente, hermano, por falta de humildad, por falta de honestidad, por falta de reconocer que hay un problema, y ese problema en el ser humano se llama pecado, y
que la única solución, el único que puede solucionar el problema del pecado se llama Jesucristo. Él es el único que puede, hermano, solucionar el problema del pecado. Se llama Jesucristo. Esa es la raíz del problema de todo ser, de toda la humanidad, el pecado. Ya muchos anhelan que sus oraciones sean escuchadas, tener una relación, una comunión con Dios. Y se los digo, la única manera de tener una relación, una comunión con Dios es Cristo Jesús. La única manera de andar en la verdad y practicar la verdad es por medio de Cristo Jesús, porque fuera de Él nada podemos hacer. Tenemos que confesar nuestros pecados, hermano, reconocer que hemos pecado y que necesitamos la misericordia y el perdón y la gracia de Dios en nuestras vidas. De otra manera, hermanos, vamos a seguir engañándonos a nosotros mismos, diciendo, pues sí pequé, pero no es de muerte, y teniendo en poco el pecado, hermano. Acuérdate que el pecado, hermanos, es algo que te va destruyendo poco a poco. Si no venimos a los pies de Cristo, cuando menos lo esperemos, ya estamos otra vez esclavizados al pecado, haciendo lo que al enemigo le agrada. Debemos de confesar nuestros pecados. Y dice el 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, hermanos. Entonces, si mucha gente hoy piensa, hermano, que pues yo no soy malo, yo no tengo pecado, yo no le hago mal a nadie, ¿verdad? Entonces, cuando pensamos de esa manera, hermano, verdaderamente hacemos a Dios mentiroso. Entonces, lo que dice la palabra de Dios es mentira. Dios está mintiendo. Yo siempre he dicho una cosa, hermano. Cuando la palabra de Dios dice algo y nosotros pensamos otra cosa, aquí hay de dos. Aquí hay de dos. O Dios es el mentiroso o yo soy el mentiroso. Aquí alguien no está diciendo la verdad. O Dios no está diciendo la verdad, o yo no estoy diciendo la verdad y no estoy reconociendo la verdad. Y aquí es donde tú debes de meditar, reflexionar. Verdaderamente, ¿quién es el mentiroso? ¿Quién es el que no está diciendo la verdad? ¿Nosotros o Dios? Yo creo, hermano, que nosotros somos los mentirosos. Nosotros somos los infieles. Nosotros somos a veces los falsos, los que nos engañamos. Dios es luz. Por eso dice, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él, hermanos. Yo creo que la conclusión es de que nosotros, hermano, a veces nos queremos engañar a nosotros mismos. Nosotros no queremos reconocer que hemos pecado, que el pecado está en nosotros. Nosotros no creemos, ¿verdad?, en Cristo Jesús. Muchas veces ya no hay convicción de pecado. A veces, hermano, somos nosotros. Dios es luz, Dios es amor, Dios es misericordioso. Podemos ver todos los atributos morales de Dios en la palabra de Dios. Nosotros somos los que fallamos. Necesitamos reconocer, hermano, necesitamos ser humildes y confesar nuestros pecados, hermano, diariamente. Acuérdate que el pecado en nosotros es la regla. Y vuelvo a leer Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por todos los de todo el mundo. ¿Ok? Jesucristo no vino a morir nada más por unos cuantos. Él vino a morir por toda la humanidad, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Si nosotros creemos en Cristo, debemos cada día, hermano, reconocer, y aquellos que todavía no aceptan a Cristo, aquellos que todavía no creen en Dios, como dice la Escritura, deben de reconocer que tenemos un problema
Y ese problema se llama pecado, y que Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si queremos andar en luz y tener una comunión con Dios, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, tenemos, hermano, tenemos que andar en luz, tenemos que practicar la verdad. Porque si no lo hacemos, mentimos y nos engañamos a nosotros mismos. Y no nomás nos engañamos a nosotros mismos, y no nomás nosotros somos mentirosos, sino que muchas veces hacemos mentiroso a Dios ante mucha gente. No, pues Dios está mintiendo. No, hermanos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Así que oremos, hermanos, en esta mañana, y que Dios, ¿verdad?, nos traiga ese entendimiento a nuestros corazones para practicar la verdad, para tener comunión con Dios, para no engañarnos a nosotros mismos diciendo que no tenemos pecado, para tener comunión los unos con los otros. Oremos en el nombre de Jesús. Padre, te adoramos y te glorificamos, te exaltamos y te bendecimos. Te damos gracias, Señor, en esta mañana, Señor. Tú que escudriñas la mente y el corazón de todos nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Queremos tener esa comunión contigo, Señor. Queremos andar en luz, practicar la verdad, Señor. No queremos, Señor, tener comunión con las tinieblas, Padre. Solamente contigo, mi Dios. Porque no hay comunión la luz con las tinieblas, Padre. Yo te pido, Señor, por nuestras vidas, por tu iglesia, por tu pueblo, Señor, que verdaderamente, Señor, podamos confesar nuestro pecado y apartarnos de él, Señor. Que el pecado, Señor, que tu Santo Espíritu nos redarguya. Ayúdanos, Padre. Yo te pido en esta tarde, en esta mañana, que tú abras los ojos de nuestro entendimiento, Señor, y podamos tener esa comunión contigo, Señor. Y no andar en tinieblas, y no querer andar en tinieblas y en la luz, Señor, porque no se puede. No se puede, Dios. No podemos andar así, Señor, diciendo que tenemos una comunión contigo y andamos muchas veces en tinieblas. Perdónanos, Padre. Perdónanos y ten misericordia de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a apartarnos de todas esas tinieblas, Padre. Apartarnos del pecado, a confesar nuestro pecado, Señor, a cada momento, cada instante, Señor, que te ofendamos, Señor. Yo te doy gracias en esta mañana, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor, hermanos. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, y que lo que falta de este día, pues toda la tarde, ¿verdad?, y la noche, Dios sobre nuestras vidas y en nuestros corazones. Dios te bendice, hermano. Nos vemos la próxima semana. Así que vamos a estar esta semana, ¿verdad? Vamos a estar este viernes. Primeramente Dios, vamos a estar este viernes en la Explanada Lázaro Cárdenas compartiendo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, ahí en la Explanada del Metro Lázaro Cárdenas, este viernes primeramente Dios. Y tenemos pues nuestras reuniones, ¿verdad? Tenemos 2 reuniones los domingos a las 9:45 y 11:45. Estamos en 5 de febrero, 712, Colonia Álamos. 5 de febrero, 712, Colonia Álamos, hermano, en la alcaldía Benito Juárez. Así que Dios me los bendiga y que tengan un buen día. Saludos a todos.